Bueno, muchachos, hoy les voy a compartir conceptos básicos a la hora de analizar. Traten de hacerlo sencillo, traten de hacerlo básico, no tienen que irse a conceptos de avanzados, no todo es repetitivo en el mercado. Entonces voy a compartir unos pequeños tips que pueden tener en cuenta a la hora de analizar el mercado. Entonces, primero podemos ir a una temporalidad mayor, de temporalidad desde mensual, semanal y diario, pero en este caso vamos a ir a semanal. Si nos vamos a poner a detallar visualmente el mercado siempre va a comportarse en tendencias, en movimientos alcistas, movimientos bajistas. Es decir, que el mercado siempre o va a bajar o va a subir, no tiene otros movimientos que hacer, no va a irse de un lado, no va a hacer curvas, solamente sube o baja. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar un beneficio, bien sea pues en compra o bien sea en venta, y determinando hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede bajar. Si podemos agarrar movimientos pequeños, excelente. Si podemos agarrar movimientos grandes, excelente. Todo depende de la forma de operar de cada uno. ¿Sí? Entonces, sencillo. Vamos por obviedad del mercado. Si el mercado sube, en este caso vamos a verlo en temporal semanal, él va a tener que bajar otra vez a rellenarme ese espacio vacío. Bueno, vamos a hablar de varios conceptos. Unos dicen a tomar liquidez, otros dicen a rellenar espacios vacíos, es decir, todo este espacio vacío que creo lo va a ir a rellenar, ¿sí? Pero dentro de ese mismo espacio vacío que voy a ir a rellenar, tenemos que tener algo presente y es que tenemos zonas que posiblemente el precio pueda hacer pausas, es decir, él no se va a ir en derecho hacia una dirección, sino que dentro de todo este movimiento vamos a ver subestructuras, bien sea bajistas, también vamos a ver alcistas, bajistas y así sucesivamente, dependiendo de la temporalidad que lo damos. En este caso es una temporalidad semanal, obviamente pues se van a ver movimientos, podemos decir que este movimiento, un ejemplo, este movimiento de acá es un movimiento grandísimo, ¿sí? Entonces se puede sacar provecho. Pero son, o sea, lo que trato de mostrarles es la obviedad del mercado. Es decir, si él ya subir, va a tener que bajar y si ya bajó, va a tener que subir. Si nosotros vamos a buscar vender caro y a comprar barato, hablándolo en este sentido, en esta temporalidad muchísimo más grande, ¿sí? La idea es mostrarles el ejemplo sencillo. Es decir, que no se compliquen en temporalidades, hice una vez a temporalidad 1 minuto, de 5 minutos, 15 minutos, porque podemos equivocarnos al analizar solamente en esas temporalidades. Si analizamos en temporalidades grandes, podemos definir dónde está el precio, qué me puede hacer el precio, si va a seguir subiendo o va a seguir cayendo, ¿sí? Hay algo que hace mucho tiempo yo, y pues que a veces lo uso, obviamente, que lo tengo en cuenta dependiendo de cómo esté analizando, de cómo esté el mercado, porque a veces el mercado entra en acumulaciones y es mejor operar a corto plazo, pues por el tema de esas acumulaciones. Pero en este caso, un ejemplo, les voy a mostrar, cuando se está moviendo fuerte, cuando está yendo hacia una dirección fuerte, lo más recomendable y pues que ustedes pueden ver es si está sobrecomprado, si ya me llegó a una zona anterior, creándome un nuevo máximo en este caso, y si ya está muy sobrecomprado. Si el precio va muy rápido hacia una dirección, vean, en algún momento él va a tener que ir a corregir ese movimiento. Y aquí es donde los números entran a favor de nosotros. ¿Sí? Aquí es donde los números entran a favor de nosotros. Es decir, podemos haber tomado pronto una mala entrada. Ejemplo, digamos, tenemos este cuento acá, esta zona como una zona fuerte y entramos aquí, él nos saca un SL, hablando de esta temporalidad y teniendo en cuenta estos parámetros, ¿no? Esta estructura. No pasa nada, si ustedes siguen esperando, ustedes dicen, pues voy a esperar la siguiente zona y en la siguiente zona. Si ustedes esperan lo suficiente, hacen un análisis en estructuras menores en esta zona, sencillo, pues ustedes van a tomar ese beneficio y van a recuperar lo que pudieron haber perdido acá o incluso en otras 2 o 3 operaciones. Cuando ustedes toman ese beneficio, pues recuperan lo que se perdió en la anterior y pueden tener beneficios a más largo plazo. Entonces, es una de las ventajas, ¿no? del mercado, que si sube va a tener que bajar y si baja va a tener que subir. Otro de los parámetros que pues yo digo es cuando él deja todos sus espacios, todas estas zonitas acá, si ustedes se dan de cuenta, él va a subir y va a ir a rellenarlo en algún momento. Que no se va a ir directo, a veces no. Entonces, un ejemplo, acá se fue acá, bajó, después volvió y absorbió más liquidez y volvió y subió. Cuando llegó a absorber más liquidez, es que sube, no le alcanza el dinero para llegar bien hasta arriba, vemos que todavía hay dinero acá para hacerlo caer, o un descuento, bueno, ya hay muchos conceptos, como ustedes lo entiendan, va a llegar a buscar más dinero para poderse ir hacia las zonas más altas. Entonces vemos que el precio vuelve a llegar acá, llega otra vez, toca acá, acá vemos que todavía hay suficiente dinero para hacerlo caer, el precio cae bastante fuerte, causando incluso un rompimiento de estructura.
es decir, que consiguió precios más baratos. Entonces, para que él pueda superarme estos niveles en este análisis, así como según yo lo veo, el precio va a tener que caer por lo menos hasta más abajo del 50% o por lo menos al 50% de este movimiento, ya que pues en el Forex todo puede pasar, pero pues como ya está muy sobrecomprado, el precio va a tener que ir a por lo menos a este nivel. Si yo ya sé que él tiene que ir a ese nivel, pues yo simplemente busco la estructura de ventas, porque recuerda que estamos en una temporalidad semanal, busco la temporalidad de H4, H1 hasta M15 o más bajo de ventas, si está en una zona de ventas y voy vendido a largo plazo, contento y tranquilo de que el precio se va a ir más rápido hacia mi dirección, ya que vemos que llegó a una zona absorbió liquidez. Aquí una de las ventajas que tenemos es que cuando el precio llega a subir, va a ser una pequeña caída y va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque ya absorbió todo el dinero de acá. Este es un análisis buenísimo, yo lo uso mucho, de que si ya me toca 3 hasta 4 veces una zona, él va a ir a romperlo con mucha fuerza, ya que obviamente pues el precio ya no tiene suficiente dinero para hacérmelo caer y van a buscar nuevos precios. Esa es otra ventaja. Después de que él me rompa, si de pronto anteriormente tenemos una zona, si no la tenemos, la va a crear, podemos tener en cuenta números cerrados psicológicos. Los números cerrados psicológicos pues vienen siendo obviamente los que terminan en cero, así como este de 2100, un ejemplo, 2050, 2010, 2200, son números fuertes. El precio, cuando vemos algún tipo de reacción con una vela, un tipo de estructura también de rompimiento de estructura, pues obviamente podríamos irnos vendidos hasta por lo menos las zonas donde él acaba de romper o por lo menos dentro de la zona. Son variables que podemos usar y podemos sacarle ventaja eh, podemos sacarle ventaja a eso. O sea, si es más sencillo. Si yo veo que obviamente ya está, como les acabo de mencionar, está muy sobrecomprado, pues él va a tener que ir a recoger más dinero. Sí, les pareció bueno este precio, vendieron, el precio está ahí acumulado, pues yo esperaría que llegara por debajo de estos precios para ir a buscar estos mejores niveles para ahí sí subir y volver a caer, obviamente, porque estamos hablando de tendencias, también irnos por tendencias, que es muy bueno. Entonces, esta es una de las cosas sencillas y básicas que el mercado es. El mercado es, véanlo de esta manera, no se traten de complicar. Si sube, va a tener que bajar y si baja, va a tener que subir. Si está muy sobrecomprado, va a tener que vender y si va a estar muy sobrevendido, va a tener que subir. Y aquí es donde nosotros podemos sacarle provecho. Lo más difícil, siempre he querido yo, es hasta dónde. Sí, pues ustedes pueden decir, ah, bueno, cuando observe liquidez, con lo que le acabo de mencionar, mire, si ustedes lo ven, aquí hubo un, dos, tres, cuatro toques, el precio fue y sacó toda esa liquidez y subió. Entonces, uno, dos, tres, adivinen qué puede pasar cuando rompa. Cae. Entonces, es sencillo, pues, es sencilla esa parte. Obviamente ya viene la práctica. Siempre es bueno poner en backtesting todo. Entonces, tenemos en cuenta este concepto. ¿Hasta dónde pudo haber llegado? Pues teníamos este nivel de acá, que también es un buen nivel, pero pues vemos que respetó nada más esta zona de acá y ahí tocaba hacer un análisis más en temporalidades menores. De igual manera, la estructura. Son cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, yo veo que él está sobrecomprado y para mí, él va a ser una buena caída hasta llegar por lo menos a este nivel o incluso hasta este nivel, que en este nivel, una caída desde esa zona a ahí puede dar una muy buen beneficio. Son más o menos 400 pips y obviamente hacemos una entrada precisa. Y ya ahí obviamente podemos ir bajando a temporalidades menores, a 4H, 4H pues mismos conceptos. ¿Qué pasa? Está sobrecomprado, está sobrevendido. Ya me terminó una tendencia alcista, ahora puede empezar una tendencia bajista, ¿sí? Está creando bajos más bajos, altos más bajos, y por ende vendríamos a esperar a que rompiera este último bajo más bajo para pues determinar que va a seguir cayendo. Recuerden que siempre va a ser así. Tener en cuenta primero las temporalidades mayores para definir las temporalidades menores. Cuando una temporalidad mayor me dice ventas, vámonos con esa temporalidad a buscar en temporalidades menores nuestras ventas, sin importar dónde esté, obviamente. Entonces, un ejemplo, aquí vemos que el precio, a ver, está todavía enrancado, no está acumulado, no está haciendo pues, absolutamente nada para entrar, pero por lo que yo veo, hizo un retroceso, hizo un siguiente impulso, no rompe zona, entonces el precio todavía no tiene suficiente liquidez. Pues para mí el precio puede subir hasta aquí, esta zona. Cuando él me llegue a mí a esta zona, podría yo tener presente esa zona como una zona de ventas. Si no llega, lo más recomendable es siempre que llegue a la zona. Si no llega, no entro. Eso es otro parámetro importante, no entre. Entonces, ¿por qué el Sebas no entró, Sebas ahí? Porque es sencillo, no hay suficiente liquidez, o sea, no hay suficiente dinero o fuerza bajista para romper esta zona. Entonces, él tendría que subir, absorber estas zonas. Aquí ya no hay liquidez para caer, no fue lo suficiente. Entonces, la que sí me causa rompimiento y que era mi bajo más bajo viene siendo esta zona aquí dentro de este movimiento. Como yo creo que podemos decir que el precio aquí puede respetar y aquí toca buscar el order block en temporalidades menores. Ahí es donde ya podemos bajar a temporalidades más pequeñas y definir.
Aparte de eso, vemos rompimientos de estructura hacia abajo, no vemos rompimientos de estructura hacia arriba. Yo no puedo, aquí hay un detalle que a mí me pasaba mucho, yo no puedo determinar que esta zona de acá que crea mi ojo más bajo es el rompimiento de la estructura para irse al alza. En temporalidad H1 no es muy bueno tener eso en cuenta. Primero la temporalidad más grande y después la temporalidad pequeña para yo definir que el precio sí va a caer. Entonces, posiblemente como el precio va a subir, obviamente si yo lo veo en una temporalidad de 15 minutos, yo en 15 minutos puedo ver que el precio, sí, va a subir. Entonces, ahí ya me iría 5 minutos y 1 minuto y definir si yo voy a entrarme en una compra. Si yo voy a seguir este consejo, este paso, yo ahí tendría que tenerlo en cuenta de sufrir de pronto una posible pérdida porque el precio a veces no hace eso y simplemente se dispara hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso es otro detalle que hay que tener en cuenta. ¿Vean? Me fui un poquito más allá de las temporalidades grandes a temporalidades pequeñas. Pero siempre va a ocurrir lo mismo, muchachos. Miren, si él ya cayó, él tenía que subir. Y si ya subió, él va a tener que caer. Y si ya cayó, pues va a tener que subir. Y ahí es donde nosotros podemos hacer nuestro análisis. Antes de irse hacia una zona, es lo que se llama creación de liquidez, es decir, doble techos, triple pisos. Eso se llama creación de liquidez para unos. Para otros, en mi caso, es absorción de liquidez, es decir, ya no hay dinero aquí. Un ejemplo, si él me hace un doble techo y cae y vuelve a subir, ya sencillo, aquí ya no hay dinero y está buscando nuevos precios o nuevos niveles para poder caer. Entonces, ahí es donde podemos entrar en detalle con la operatividad que se lleve. Entonces, tengan en cuenta primero las temporalidades mayores, las zonas mayores para, si ya van a entrar, digamos, un ejemplo, en este retroceso de una temporalidad mayor, ¿dónde rompe estructura? ¿Dónde rompe mi última estructura o mis zonas internas o externas? Entonces, un ejemplo, aquí el precio ni siquiera llegó a la zona, pues para mí esta mecha. Esta mecha para mí sería la zona donde él puede llegar en 1 minuto, en 5 minutos, revisar y irse comprado en este precio. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Yo personalmente, normalmente puede ser un poquito más arriba de la mecha o relleno de la mecha. El rellena a veces baja un poco más y ahí sí sube, o si no, a veces al 50, un poquito más del 50. Eso es a veces el riesgo que uno debe tomar porque a veces no llega bien exactamente, a veces simplemente toca aquí, que no ha tocado, por cierto, miren, no ha tocado la apertura cierre de esas velas fuertes. Miramos en 5 minutos, ya que estamos acá, analicémoslo una vez. El precio no toca para mí esa zona fuerte. Bueno, aquí lo tocó, pero no vemos, en 5 minutos lo toca, vamos a ver en 1 minuto también se ve un poco diferente, aparte de eso, como es una fundamental, el precio nada más manipula por debajo. Yo lo voy a tener presente en 5 minutos y se observa, se espera y al final se toman decisiones en la zona. Sería eso por este lado, viéndolo así de esta manera, puede ser por debajito de esas mechas, sería esta buena zona, y esperar qué pasa. Normalmente, en su mayoría, el oro tiende a ir a rellenar la mecha completa y ahí sí subir. Y aquí es donde podemos tomar el riesgo, dividir el riesgo en dos, tener en cuenta, por ejemplo, el tema de, ¿cómo es que se llama esto? De dividir el riesgo en dos, es decir, 50%, pues yo puedo decir que el precio va a respetarme acá y si no me respeta y me sacan un CL, pues yo como tengo el dividido el 1% en dos, es decir, 0,5, pues podría arriesgarme otro 0,5 acá y con ese 0,5 sacar el beneficio que deseo. Esa es una de las cuestiones. Entonces, ese pequeño tip se los comparto. También en temporalidades pequeñas, si sube, si baja, sube, si sube, baja. Traten de entrar en ese concepto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si ustedes ven este movimiento de retroceso acá, pues no van a entrar en una continuación al alza porque obviamente él simplemente estaba rellenando esta caída. Entonces ustedes dicen, ahora tiene que ir a rellenar la siguiente y fue y lo hizo. Listo, ustedes dirán, tiene que ir a rellenar arriba, pero vemos que esto fue una caída limpia, aparte de eso rompe estructura. Cuando rompe la estructura, él me está cambiando ya de temporalidad, él solo va a buscar un precio mejor para seguir cayendo. Pero como tenemos toda esta caída, podemos decir que el precio va a ir a rellenar por lo menos o el 50% o un poco más arriba. Y así se comporta el mercado todo el tiempo. Todo el tiempo va a repetir los mismos movimientos y los mismos patrones. Entonces ahí les dejo ese dato, muchachos. Espero les haya gustado el video. Y voy a seguir compartiendo tips, pepitas de oro que pues nos pueden funcionar, funcionan, y que simplemente respetando los parámetros de que llegue a mi zona, yo entro en mi zona, podemos sacarle un muy buen beneficio. En este caso, pues estoy analizando el oro, podemos sacarle muy buen beneficio al oro. El oro es un activo que por lo general respeta mucho doble techo. Esa es una pepita de oro muy buena. Doble techos, doble pisos, en zonas máximas o mínimas. Si ustedes ven una zona, ténganla muy presente y entren a favor
de esos doble piso, doble techos. En 15 minutos obviamente entran y salen en una zona pues, máxima o mínima de dirección contraria. Es decir, si yo entré aquí, pues yo saldría, no espero que llegue allá lo más abajo, lo más abajo no, sino yo esperaría a que el precio llegara a mi siguiente zona o mi siguiente soporte, ¿sí? O mi siguiente zona, so, dependiendo de la estructura que me cree, ustedes pueden decir hasta ahí entro y chao, salen ustedes siempre beneficiando, obviamente buscando más de un 1.3 o un 1.3 personalmente. El 1.2 siempre es duro, funciona. Hay muchos trades de que muchas cosas les funcionan, pero yo con eso me considero que es una buena operatividad, ¿sí? Y después en un próximo video les voy a compartir otro tips buenísimo también que pueden tener en cuenta de que pueden hacer a la hora de operar. Entonces los comparto y les voy a dejar ese tips. Después se los comparto en otro video. Por ahora dejémoslo hasta acá. Entonces espero les haya gustado esta información.